Bueno, ahí yo creo que hay causas, digamos, inmediatas, causas más directas y unas causas que están un poco detrás. Las causas más directas de la crisis han sido las siguientes. En 2001 se produce el atentado a las Torres Gemelas y entonces en Estados Unidos, para hacer frente a los problemas económicos que eso podía provocar, se redujeron mucho los tipos de interés. Se pusieron en el 1% durante bastante tiempo. Con esos tipos de interés muy bajos, lógicamente hubo muchas empresas y mucha gente dispuesta a endeudarse. Entonces comenzó a aumentar una demanda de préstamos y de créditos muy grande. Con esos tipos de interés tan bajos, como era tan fácil endeudarse, pues, por ejemplo, la venta de viviendas era más fácil. Entonces eso dio lugar a que se multiplicara la construcción de viviendas, el mercado de viviendas creció enormemente y el precio de las viviendas empezó a subir. Como el precio de las viviendas subía, la gente dice, pues puedo comprar una vivienda para luego venderla. Y como además los préstamos para comprarla son muy baratos, me resulta fácil hacerlo. Y eso es lo que hace que se multiplique la oferta de créditos, que se multiplique la venta de viviendas. Y eso crea lo que llamamos una burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria es sencillamente que la gente cree que el precio de las viviendas va a subir permanentemente. Entonces las compra para luego venderlas, para especular. Y eso se alimenta solo. Y por otra parte, la concesión de préstamos y de créditos pues aumenta extraordinariamente. Los bancos pueden dar créditos hasta un tope de su capital y cuando ya han alcanzado ese tope, pues en principio tendrían que dejar de dar créditos, pero su negocio es dar créditos. ¿Y qué hacen? Entonces, en Estados Unidos, cuando eso ocurre, los bancos empiezan a aplicar una fórmula que es la que llamamos la titulización, que consiste en que el contrato de crédito, por ejemplo, que han suscrito con un cliente, con una familia, una persona que ha pedido un crédito, en lugar de guardarlo en su cajón, que ahí lógicamente no le daría ningún rendimiento, nada más que la cuota mensual que pague esa familia por el crédito, en lugar de mantenerlo en el cajón, lo que hace ese banco es que crea un fondo de inversión. A veces el fondo de inversión incluso era del propio banco. Ese fondo de inversión en los mercados internacionales suscribe y recibe préstamos, dinero líquido. Y entonces el banco le vende a su fondo de inversión el contrato. Cambia un papel que no le da nada por dinero. Y cuando recibe el dinero ya puede seguir dando préstamos. Y así con todos los préstamos que hace. De tal manera que el papel se convierte en más liquidez, en más liquidez, en más liquidez. El fondo de inversión, a su vez, ese papel que tiene, no lo guarda en su cajón, sino que le pone otro nombre o lo envuelve en otros paquetes y lo vende, a su vez, en los mercados internacionales. Como cada contrato de esos daba luego lugar a tantos otros más, resulta que era muy rentable. Y se puede estar ofreciendo una rentabilidad muy grande a esos paquetes o a esos contratos que empiezan a circular por toda la economía mundial. Pero antes o después iba a pasar algo. Y pasó lo que tenía que pasar, que la burbuja estalla, empieza a haber gente que no puede pagar las hipotecas y lógicamente cuando uno de esos contratos deja de ser pagado por el titular del crédito, pues todo lo que se ha ido acumulando a través de él o lo que se ha derivado de él no tiene valor o tiene un valor muy pequeño. Y eso hace que, en primer lugar, los bancos que habían acumulado esos contratos originales, que ahora ya no valen nada, por eso se le llamaba hipotecas basura, productos tóxicos, pues resulte que vean descapitalizarse y que entren en quiebra, en bancarrota. Pero no solamente quiebran ellos, como pasó en 2007,
en el verano de 2007, que entonces decían las autoridades: no pasa nada, esto es un asunto hipotecario de Estados Unidos. No, hombre, decían vosotros economistas, no nos engañen, porque de esos contratos originales se han ido derivando millones de nuevos productos financieros que están diseminados por todo el mundo. Y cuando esos contratos diseminados y esos productos financieros diseminados por todo el mundo empezaron a no valer nada, lógicamente todos los bancos que disponían de esos productos ven que también se descapitalizan o quiebran, porque han acumulado millones de productos tóxicos. Un banco inglés, por ejemplo, de 6 o 7 millones de capital que tenía, llegó a tener 27.000 millones de libras en productos tóxicos. Entonces, los bancos encuentran que su capital, que habían invertido en esos productos financieros súper rentables aparentemente, cuando dejan de serlo, se viene abajo. Y, naturalmente, cuando esos bancos quiebran, ya no pueden seguir prestando a los consumidores, a las empresas, ni siquiera a otros bancos. Y ahí es cuando se produce la quiebra, la caída de todo el sistema, ¿no? Eso es lo que produce la crisis en la que estamos viviendo. Esas son, digamos, las causas inmediatas, ¿no? Pero hay otras causas también.